y vamos a continuar con las dos sesiones cinematográficas que nos quedan. La primera irá a cargo de la doctora Belén Roig, que es además la codirectora del curso y la jefa de servicio de medicina interna del Hospital de Manises, que nos va a hablar sobre telemedicina y ley. ¿De acuerdo? Para eso hemos elegido una película que se llama Presunto Inocente. Es una película de Alan Pakula. Es de 1990, ya ha pasado algún tiempo. Este director ha hecho algunas películas que para mí resultan muy interesantes. Se focaliza mucho en el tema de los juicios. Ha hecho varias películas sobre el ambiente de los abogados en Estados Unidos. Y esta película, os puedo hablar poco de ella porque me gustaría que la vierais, y si os digo pues casi de qué va, pues os hago un spoiler, que se dice ahora. Pero vamos, sí que me gustaría recomendárosla. Es una película de intriga con giros, como seguramente tendrá también la charla de la doctora Roig, donde parece que las cosas son de una determinada forma y, como ella nos explicará, pues no son exactamente así. Y muchas veces lo que parece obvio, pues no lo es tanto, y lo que parece que está bien hecho, pues tampoco lo es tanto. Y sin más, Belén, toda tuya. Disculpad, tenéis unas cartulinas rojas y verdes porque somos muy democráticos y entonces al final decidiréis vosotros si es culpable o es inocente, en este caso la telemedicina, y yo como juez pues dictaré sentencia, pero apoyados en vuestra opinión. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo quisiera pues agradecer a todos ustedes que año tras año pues siguen llenando este curso, y la verdad es que pues organizar este curso realmente pues para mí es un honor, sobre todo por el público que viene. Y bueno, como ha comentado el doctor Tamarit, a mí estos temas de legal siempre me resultan muy interesantes, y porque cuando estamos en la universidad yo creo que no se nos da la importancia que tienen que tener estos temas, y no se nos dice la implicación que tienen en nuestra práctica clínica habitual. Yo hoy voy a hablar de teleconsulta y ley. Comentar que no tengo ningún conflicto de interés a la hora de preparar esta ponencia. Y bueno, como les ha comentado el doctor Tamarit, pues nuestra película pues va de un juicio, y va del juicio a la teleconsulta. Y pues tenemos la consulta presencial que trae a juicio a la teleconsulta. Y para ello pues tenemos pues a su señoría, que es el juez Tamarit, que será el que se encargue de pues dictar sentencia después de escuchar pues todos los que tengo que comentarles. Y como no, pues les tenemos a todos ustedes, porque saben que ahora pues el juez pues dictará la sentencia que hayan decidido ustedes como jurado popular. Así que pues les agradecería la máxima atención para ver finalmente qué decidimos entre todos. Así pues, vamos a ver si estamos ante un presunto culpable o ante un presunto inocente. Pues así pues, ley, cámara y acción. Empezamos. Esto es el esquema que voy a seguir a lo largo de los próximos minutos. Primero hablaré un poco qué es la telemedicina, de su historia, de las ventajas y desventajas que puede tener para nosotros utilizar la telemedicina, y me voy a centrar sobre todo en lo que es su regulación legal. Y finalmente las conclusiones. Telemedicina es una palabra griega que viene de la unión de dos palabras, que es tele, distancia, y medicina. Por lo tanto, es la prestación de servicios sanitarios a distancia con las infraestructuras de las telecomunicaciones. Respecto a la historia de la telemedicina, aunque la mayoría de nosotros, entre los que me incluyo, consideramos que viene con la globalización de las telecomunicaciones y la ubicuidad de Internet, pues ciertamente no es así. Antecedentes de telemedicina tenemos desde hace ya casi un siglo. En 1924 es la primera vez que se habla de telemedicina, y la portada de la revista Radio News fue un artículo publicado Doctor Radio, y ahí explicaba cuáles serían los circuitos necesarios para hacer un programa de radio que hablara de medicina. A partir de ahí, en 1959, empezamos a tener antecedentes de telepsiquiatría y teledocencia. En 1972, la NASA empezó a utilizar la telemedicina en un programa que llamó Star Pax, para dar asistencia a distancia a los indígenas de Papaya, Arizona. Ese mismo programa se actualizó en 1988 y la NASA lo utilizó en otro programa, que era el Space Bridge, para dar cobertura a un terremoto que hubo en Armenia.
En 1991 es la primera vez que que apareció la Cátedra de Telemedicina de la UNESCO. Y en 1995 ya fue habitual hacer sesiones clínicas entre un hospital en la Clínica Mayo y el Hospital Amán de Jordania. En 2001 fue la primera vez que tenemos un antecedente de que se hizo una intervención a distancia. El paciente estaba en Francia, en Estrasburgo, y el médico en Nueva York, y se hizo una colecistectomía. Pero para la mayoría de los que estamos aquí, la telemedicina pues ha empezado con la pandemia COVID y la necesidad de utilizarla en nuestra práctica clínica habitual. Hay 3 ramas en la telemedicina. Está la monitorización de los pacientes a distancia, que sí que la conocíamos, pacientes de cardiología, de endocrino. Está las tecnologías de almacenamiento y envío de información, que nuestros compañeros de documentación también la utilizaban. Y la medicina interactiva, que es la que más hincapié hemos hecho ahora con la pandemia COVID. Pues bien, dentro de la medicina interactiva, la teleconsulta es la forma de telemedicina más utilizada en España. Eso eran las ramas de la telemedicina, y tipos de telemedicina tenemos un amplio grupo. Tenemos consultas con el profesional, tenemos diagnósticos y tratamientos a distancia, formación, monitorización continua y atención a los pacientes. Y podemos utilizar diferentes modalidades: videoconferencias, almacenamiento y envío asincrónico de información, dispositivos móviles, teléfonos, portales de pacientes, que cada vez son más frecuentes, y las apps móviles. Pero en medicina, telemedicina, teleconsulta, pues no todos son ventajas ni desventajas. Estamos llenos de luces y sombras. Importante es que las conozcamos pues para intentar utilizarla de la mejor forma posible. Como ventajas de la telemedicina tenemos que pues nos permite la asistencia a distancia, evita traslados al paciente y sus familiares, por lo tanto menor tiempo para el paciente y sus familiares, mayor comodidad para los mismos. Hay una disminución del riesgo infeccioso, por eso ha sido tan utilizada en la pandemia. Hay una mejoría en la eficiencia de los sistemas sanitarios, y todo eso pues ha visto que favorece la continuidad asistencial. Sin embargo, tiene unos inconvenientes importantes que me gustaría comentarlos uno por uno y que nos paráramos a conocerlos. El primero, súper importante, es que no puede sustituir por completo a lo que es una exploración física. Limita, por lo tanto, la capacidad resolutiva del profesional sanitario. Conlleva mayor tiempo para el médico. Eso que a veces se nos ha dicho que es más rápido, no. Si hacemos una consulta, una teleconsulta, telemedicina, conlleva más tiempo si se realiza bien al profesional sanitario. Además, pues podemos tener una falta de disponibilidad tecnológica, bien por parte del paciente o bien por parte del médico. Falta en la formación de nuevas tecnologías. Esto ha llegado y nadie se ha parado a ver si sabemos o no sabemos utilizar estos sistemas tecnológicos. Problemas en la conexión en el momento de la consulta. Muy importante, problemas de confidencialidad. Ya casi todos los hospitales tenemos pues, un plan para si tenemos un ciberataque, sabemos cómo actuar ante riesgos de filtración, y todo eso ha conllevado en estos 2 últimos años un aumento de los errores médicos. Así pues, llegados a este punto, ¿bajo qué paraguas legal se regulará la telemedicina? Y esta es la pregunta más importante, porque la respuesta es que no existe ninguna normativa específica que regule la telemedicina, sino que tendremos que ir a cada ley, a cada reglamento, a cada real decreto, tanto a nivel español como a nivel europeo, de cada uno de los temas que se tratan en la telemedicina para cerrar el círculo y poder realizar un acto médico mediante la telemedicina que sea acorde a la legalidad. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta todas aquellas leyes y reglamentos respecto al tratamiento de datos, comunicación a través de medios electrónicos y derechos de los pacientes. Pero bueno, los médicos no solo nos regimos por leyes. Los médicos también nos regimos por la deontología médica, que es el conjunto de principios y reglas éticas que deben inspirar y guiar al médico en nuestra conducta profesional. Y para nosotros, recordemos que son de obligado cumplimiento y se nos puede llegar a sancionar si no los cumplimos.
Por tanto, en este escaso desarrollo jurídico y normativo sí que tenemos donde poder apoyarnos y es donde me voy a ir un poco parando. Tenemos ciertas directrices europeas, entre la que está la Declaración sobre la Ética de la Telemedicina, directivas españolas con el Código de Deontología Médica y la telemedicina en el acto médico e incluso guías y recomendaciones que ya se están dando entre nuestras comunidades, que nos ayudarán a saber cómo tenemos que actuar en estos momentos. Voy a empezar por las directivas europeas y dentro de ellas comentarles que ya en el 2006 la Asociación Médica Mundial hizo el Código Internacional de Ética Médica, pero no hablaba de telemedicina. Posteriormente, en su actualización de 2015, tampoco habló de telemedicina y no fue hasta el 2018 donde publicó la Declaración sobre la Ética de la Telemedicina, que es la que vamos a conocer ahora. Bueno, dentro de la Declaración de la Ética de la Telemedicina tiene una serie de principios que transcribo y por eso está en cursiva, pero solo me pararé en las palabras claves. Lo que nos dice la Asociación Médica Mundial es que la relación médico-paciente debe estar basada en un examen personal y un conocimiento suficiente de la historia clínica del paciente. Que la telemedicina solo debe ser utilizada principalmente cuando el médico no pueda estar presente físicamente. Y que sí que se podría utilizar para gestionar enfermedades crónicas o para el seguimiento después de iniciar un tratamiento inicial para ver cómo le ha ido el paciente. En el segundo principio, que nos dice la Declaración de la Ética de la Telemedicina, es que esa relación médico-paciente que se realice a través de la telemedicina debe estar basada en una confianza y respeto mutuo. Por lo tanto, ya se deberían haber conocido esas dos partes. Y también nos habla del consentimiento informado. No deberíamos realizar telemedicina o teleconsulta sin tener un consentimiento informado por parte del paciente. E incluso nos dice mínimos qué ítems debería recoger ese consentimiento informado. Deberíamos explicarle al paciente cómo funciona la telemedicina, cómo debe de pedirnos cita, porque le hemos llamado a casa, él generalmente salía de la consulta y cogía cita, ahora cómo lo debe de hacer. ¿Qué aspectos de la privacidad pueden verse vulnerados por hacer una visita médica a través de la teleconsulta? Que va a haber posibilidad de que hayan problemas tecnológicos e incluso una violación de la confidencialidad y de unos datos tan sensibles como se manejan en una consulta médica. ¿Qué protocolo vamos a llevar en estas consultas virtuales con el paciente? ¿Qué políticas de prescripción? ¿Cómo el paciente va a sacar los fármacos que le hemos indicado? E incluso cómo nos vamos a coordinar con otros profesionales en lo que son las interconsultas. Y todo esto lo debería recoger el consentimiento de una forma clara y comprensible por el paciente. Pero también nos dice que los médicos tenemos responsabilidad. Cuando nosotros aceptamos hacer una teleconsulta, como médicos también tenemos responsabilidad. Y como médicos deberemos asegurarnos de que el paciente haya comprendido los consejos y sugerencias que los hemos dado, de forma que pueda continuar la asistencia sanitaria. Además, en el caso de que tengamos dudas de que el paciente no nos haya comprendido, deberemos recomendar un contacto directo médico-paciente. Y nos recuerda que deberíamos de revisar si nuestros seguros de responsabilidad civil nos incluyen en el caso de que cometamos algún error y después necesitemos una responsabilidad por parte del médico. Y también pues, nos da una serie de recomendaciones y nos dice que habrá que intentar, si utilizamos la telemedicina, que ésta se adapte a las normativas reguladoras locales, que es lo que estamos comentando. Pero, muy importante, nos dice que la telemedicina no debe considerarse igual a una atención médica presencial y que no debería utilizarse para reducir costos sanitarios o como incentivo de si estamos en una consulta privada, pues de citar más veces al paciente y, por lo tanto, pues entrar en una situación perversa hacia el paciente. Bueno, y ahora pasamos a las directivas españolas, porque pues parece ser que nosotros también nos hemos dado cuenta que teníamos que ver cómo regulábamos esto. Respecto a la Organización Médica Colegial Española, pues primero voy a hablar del Código de Deontología Médica, publicado en el 2011, y decirles que me gustaría que recordaran de todo el Código de Deontológica el artículo 26.
el artículo 26 de nuestro Código de Deontología Médica, y todo el mundo deberíamos de recordar este artículo, nos dice que el ejercicio clínico de la medicina mediante consultas exclusivamente a través de la medicina es contrario a las normas deontológicas. Que la actuación correcta implica ineludablemente el contacto personal y directo entre médico y paciente. Que sí que sería éticamente aceptable que utilizáramos la telemedicina para una segunda opinión o para revisiones médicas. Pero como hemos comentado, en la misma línea de lo que dicen las directivas europeas, siempre que haya una identificación mutua y un respeto mutuo entre el médico y el paciente. Y también nos dicen que lo podríamos utilizar como sistemas de orientación, siempre que sean acordes a la deontología médica y exclusivamente pues, en la ayuda de la toma de esas decisiones. Bueno, pues llegó la pandemia COVID, a nosotros pues nos vino un poco, nadie habíamos vivido un estado de alarma como vivimos en ese momento y pues también pues se nos dijo que teníamos que hacer teleconsulta. Nadie reparó en este artículo 26, pero bueno, se pusieron manos a la obra, lo que es el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y bueno, pues la Comisión Central de Deontología se dio cuenta de lo que estaba pasando y el 10 de junio del año 2020 dio respuesta a esto que estaba sucediendo y publicó el artículo de la telemedicina en el acto médico que modificaba ese artículo 26. Así pues, lo que nos dice en esta última publicación del Colegio de Médicos Español es que en determinadas circunstancias, como las derivadas de la pandemia, la teleconsulta puede sustituir y a veces complementar el acto médico presencial, pero siempre que ambas partes estén satisfechas con la toma de esta decisión y que sea consensuada y nunca impuesta por ninguna de las dos partes. Pues hemos mejorado, ha venido la vacunación COVID y lo que nos dicen es desde el Colegio de Médicos es que ante la situación de normalidad que estamos viviendo ahora, pues que podemos seguir utilizando la teleconsulta, pero siempre y cuando pues sea por una cosa consensuada con el paciente. En esta misma línea nos dice que la teleconsulta es un verdadero acto médico que complementa la asistencia presencial del médico y por lo tanto pues sí que da ese reconocimiento en esta última publicación, pero que es imprescindible que la dotemos de tiempo específico y suficiente para poder atender al paciente. Y que en el caso de que tengamos dudas de que pues, hayamos tomado una buena decisión o que el paciente haya sido bien tratado, pues deberíamos citar al paciente a una cita presencial para realizarse un examen físico o en el caso de que sea un paciente dependiente que no pueda desplazarse a nuestra consulta, deberíamos nosotros pues, gestionar una atención domiciliaria. También nos habla del consentimiento, la privacidad y la confidencialidad y nos dice que cuando decidamos hacer una teleconsulta, al menos necesitaremos de la voluntad del paciente y de un consentimiento mínimo verbal por parte del paciente. Y que deberemos dejar constancia en la historia clínica de que el paciente ha estado de acuerdo en realizar la teleconsulta. Que deberíamos identificarnos de una forma clara y fehaciente. Una de las reclamaciones más importantes que estamos teniendo ahora es pues, estos problemas de intrusismo, que estamos obligados a utilizar las vías de comunicación que tengan la máxima seguridad disponible en nuestro alcance y que cuando decidamos hacer una teleasistencia, en nuestra historia clínica deberíamos escribir qué hemos utilizado, si ha sido una consulta telefónica, una videoconferencia, un correo electrónico. No podemos escribir como si fuera una consulta normal, deberemos de decir que ha sido una consulta realizada a través de la telemedicina. Y nos recuerda las obligaciones del médico, que ya las hemos comentado, y nos recuerda que nosotros, independientemente de que decidamos tratar a nuestros pacientes mediante la telemedicina, vamos a regirnos por los mismos preceptos deontológicos que si fuera una consulta presencial. Nos recuerda la trascendencia de nuestros actos médicos y que en el caso de que incurramos en algún problema, pues deberemos responder tanto legal como deontológicamente de nuestras equivocaciones. Y nos dice pues, que sería obligado pues, dotar de una seguridad jurídica a la telemedicina y bueno, pues estamos en vías de que esto se haga y de que se movilicen pues, los colegios y las asociaciones, pero aún estamos un poco pendientes de que se le dote una seguridad jurídica a la teleconsulta.
Esto es un ejemplo que traigo del Colegio de Médicos de Valencia, porque cuando consultas en el Colegio de Médicos sí que hay un consentimiento informado. Este es el que se me facilitó por el Colegio de Médicos sobre la teleconsulta, y aquí lo traigo un poco todo lo que debería de recoger ese consentimiento. Una identificación, deberían de constar los códigos de identificación del paciente, SIP, número de historia, datos del paciente, súper importante, con el número de teléfono de que el paciente queramos llamar. No nos vale consultar el SIP y todos los números que haya, llamar a cualquiera del número, el número que el paciente quiere que le llamemos, de ningún familiar más. Debería incluir en la información general el cumplimiento tanto de la Ley de Protección de Datos como Garantías de Derechos Digitales y la Ley de Autonomía del Paciente. Una autorización por parte del paciente de la cesión de sus datos. Deberíamos explicar en este consentimiento en qué consiste la consulta virtual y especificar que no va a sustituir a una consulta médica presencial. Y también deberemos de recordar a los pacientes que si aceptan una teleconsulta tienen una serie de obligaciones. Tienen la obligación de transmitirnos toda la información que necesitemos como médicos para tomar nuestras decisiones, y en el caso de que nosotros lo emplacemos a una consulta presencial, deberían de acudir. Y también tendremos que comentarle las peculiaridades, riesgos y complicaciones de una consulta virtual. Pues la limitación que tenemos en la gestión documental e interpretación de los datos, y por lo tanto en los errores que pueden derivar de hacer una teleconsulta. De que vamos a hacer un diagnóstico de presunción, nunca de certeza. Que en el caso de que haya unas terceras personas que estén en esa teleconsulta, por ejemplo, si es una llamada telefónica, pues si hay otra persona, el paciente no lo va a saber. Tú le deberías de informar: mire, soy la doctora Belén Roig, aquí está el estudiante fulanito de tal, porque la información es muy sensible y el paciente tiene que saber que la está escuchando otra persona. Por lo tanto, en el caso de que hayan terceras personas, se les debería de informar. Necesitaremos una autorización por parte del paciente si tomamos imágenes. Si estamos haciendo una videoconferencia y tomamos una imagen, deberíamos de informarle. Y también deberíamos informar al paciente de que no garantizamos pues, la confidencialidad, secreto y privacidad absoluta por los problemas tecnológicos que pueden haber. Finalmente, el paciente puede firmar la aceptación o revocarla en cualquier momento. Un paciente que haya firmado la aceptación en cualquier momento puede revocar, continuar con teleconsulta. Y finalmente les voy a comentar una guía que la verdad es que me resulta súper interesante, porque es una guía súper clara con conceptos muy básicos. Y bueno, tengo el gusto de decirles que es la guía de prácticas de atención sanitaria de la Comunidad Valenciana, que fue publicada en abril del 2021 y me parece muy buena. 4 conceptos básicos. Nos dice que la teleconsulta es una modalidad complementaria que no reemplaza al acto asistencial presencial, que tenemos que elaborar protocolos que definan criterios de pacientes y de patologías que puedan ser tratados con la teleconsulta, porque no todos los pacientes ni todas las patologías son susceptibles de hacer teleconsulta, que debe estar basada en el conocimiento profundo del paciente, de su historia clínica y una confianza y respeto mutuo entre las dos partes, y que se debe obtener previamente una autorización mínimo verbal por parte del paciente o la persona legalmente autorizada para ello. Y para finalizar, pues 5 recomendaciones que nos da para cuando hagamos una teleconsulta telefónica. Tiene que ser una consulta programada, tenemos que decirle al paciente qué día y a qué hora le vamos a llamar. No hace falta que sea con la Puerta del Sol, pero más o menos ese señor ese día no irá a comprar, se esperará en casa que le llamemos. Cuando realicemos esa llamada, tenemos que identificarnos, mínimo con 2 datos: nombre, categoría profesional y el centro de trabajo. Pero el paciente también se tiene que identificar con 2 datos. No vale que le conozcamos la voz. El paciente nos tiene que decir: ¿usted cómo se llama? Pues soy tal, tal. ¿Qué fecha de nacimiento? Que suelo pedirla yo, porque el SIP y el DNI hay algunos se lo saben, el SIP menos. Pero el paciente nos debe dar 2 datos. Después debemos dejar registrado, como hemos comentado, que esa asistencia ha sido hecha a través de una consulta telefónica, y nunca debemos dejar mensajes en el contestador automático. Recomendaciones para el debate después. Recomendaciones para la videoconferencia.
tenemos que ver que el paciente es un paciente idóneo para hacer una videoconferencia. No todo el mundo podemos hacer una videoconferencia. Tenemos que asegurar la privacidad del medio, utilizar aplicaciones previamente examinadas por los informáticos del hospital, asegurar que esos ordenadores pues, tengan un antivirus y un firewall instalado adecuado y siempre utilizar dispositivos móviles corporativos para pues, hacer una videoconferencia, nunca los personales. Y finalmente, recomendaciones para el correo electrónico, siempre correo corporativo, nunca el personal, solicitar confirmación de lectura y, muy importante, la tercera recomendación, cuando enviemos un email a nuestros pacientes con contraseña. Pero esa contraseña no se le puede facilitar en ese mismo email, se le tiene que facilitar en un segundo tiempo. O bien con otro email, o bien con una llamada telefónica, o bien si hemos hecho una consulta presencial y le hemos dicho al paciente, pues después le enviaré el informe, la contraseña será martes, pero tú ya le has dicho al paciente en un tiempo la contraseña y en otro, por lo tanto, si ha habido una interferencia, te has asegurado de que es el mismo paciente. Por lo tanto, siempre contraseña en un segundo tiempo. Y bueno, pues después de todo esto volvemos al juicio de la teleconsulta. Así pues, estamos otra vez en el juicio de la teleconsulta y aquí, con la venia del doctor Tamarit, su señoría, voy a hacer mi alegato final. La teleconsulta no es una novedad, es una realidad y una necesidad actual. La teleconsulta es la forma más frecuente de telemedicina utilizada en España. Es una modalidad complementaria que no reemplaza al acto asistencial presencial. Está basada en el conocimiento profundo del paciente, de su historia clínica y una confianza y respeto mutuo entre las dos partes. Debe realizarse con la misma calidad y seguridad que una consulta presencial. Precisa de la obtención previa de autorización verbal del paciente o de la persona legalmente habilitada para ello. Se necesitan protocolos que nos digan qué pacientes y qué patologías son susceptibles de la teleconsulta. Es necesaria la formación por parte del profesional en la telemedicina para evitar el aumento de la ya nueva llamada telenegligencia. Que resulta imprescindible pues, que nos movilicemos y tengamos una regulación legal de la telemedicina y que, como en todos los nuevos proyectos que empezamos, pues necesitamos fórmulas que nos ayuden a medir el resultado de lo que estamos haciendo para ver si realmente pues, vamos por el buen camino. Así pues, este ha sido mi alegato final. Suyo como jurado popular ahora es el veredicto final, así que... ¿Tiene el jurado el veredicto? Los que opinen que debe ser condenada la telemedicina, que levanten el rojo, por favor. Vale, y los que consideren que debe ser absuelta, que levanten el verde. Yo diría que al final va a ser absuelta. Va a ser absuelta la telemedicina y, por tanto, dicto sentencia absolutoria. Ahora cuando nos pongan... ¿El qué? Es que no me ponen el este. Las... No, es que va por mayorías. Por favor, nos puede... vale, perfecto. Bueno, pues tras escuchar al jurado popular, su señoría, el juez Tamarit, ha dictado sentencia. Ustedes pues han dictado que es inocente. Pues nada, el veredicto final del jurado popular, la sentencia es inocente, la sentencia del juez Tamarit ha sido absolutoria y, por lo tanto... Bueno, pues yo no podía acabar sin dar mi opinión personal y pues la teleconsulta sí, pero evidentemente con una serie de condiciones que deberemos de conocer y utilizar pues para relacionarnos con nuestros pacientes con pues las nuevas tecnologías, pero siempre con la máxima seguridad legal y deontológica. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas por parte del público. Espera, ¿dónde está? Ahí está, ahí. ¿Quién tiene el micro? ¿Quién lo tiene? El micrófono no... Está al fondo. A que hacéis exactamente todo lo que la doctora Rocha ha dicho, pero además punto por punto. El doctor Godoy, empieza. ¿Cuánto me van a subir el seguro? Pues la verdad es que esta es una pregunta que suelen hacerme y yo sí que he consultado, y yo trabajo en el hospital de Manises y por lo tanto voy con un seguro independiente de consellería. Yo sí que he consultado en mi hospital. El hospital de Manises, el seguro que tiene sí que cubre la teleconsulta, pero no tengo datos respecto al seguro de consellería, si está cubierto, pero la teleconsulta, pero seguro que la mayoría de ustedes pues mañana tienen resuelta esta pregunta. Vale. ¿Otras preguntas? Sí, una pregunta. Si haciendo teleconsulta mediante la telemedicina tengo una telenegligencia, ¿me ponen una telepena? Pues yo le contestaría que sí, doctor Robles, porque ahora ya sabe que somos muy modernos. El otro día un compañero mío me contó un caso de estas características de telemedicina que ha acabado en un juicio, pero en un juicio de verdad. Consistía en una señora que se le han hecho un test de estos de sangre oculta en heces, salió positivo y contactaron con la paciente, intentaron contactar con la paciente en 3 ocasiones seguidas, en ninguna de ellas la paciente consultó, vino la pandemia y la diagnosticaron un año más tarde un cáncer metastásico de colon. Y ella denuncia. Es muy habitual que cuando tú llamas al paciente, el paciente, por el motivo que sea, no lo oiga, no lo escuche o se ha cambiado de teléfono. Eso tiene un difícil manejo posterior, porque haces tú mismo, empiezas a llamar a otras horas. ¿Cómo se soluciona eso? Pues esto yo creo que es un poco de cómo nos hemos relacionado antes de la teleconsulta. Tenemos que buscar al paciente a través de alguna de las, pues habrá que enviarle un burofax, habrá que enviarle una carta certificada, habrá que localizar al paciente de otra forma que tú puedas demostrar que lo has localizado. Yo a veces sí que he tenido estos problemas antes de la teleconsulta, antes de la telemedicina y antes de la pandemia, que he necesitado localizar a un paciente porque sabía que iba a tener trascendencia en no localizar a este paciente y desde el hospital sí que se le ha enviado un burofax para localizar al paciente. Si no acude el paciente una vez, tú has demostrado que has contactado con él, esto ya no podemos hacer nada. No. Un poquito de orden, el moderador, aquí, allá. Bueno, te puedo contestar lo de la familia, No se puede contactar con la familia. Bueno, yo quería comentar una cosa porque yo el contestador de mis pacientes ausentes lo utilizo todos los días. Supongo que eso lo debo de hacer mal. O sea Sí. que yo contacto con una paciente, eso me ocurre todos los días, no coge el teléfono, salta al contestador, le digo, soy el doctor Pascual, le he llamado a tal hora y en este momento no podemos localizarlo, a lo largo de la mañana lo intentaremos en otra ocasión. ¿Por qué hago esto? Para dejar constancia que le ha llamado, porque luego dicen, no me han llamado. Y luego lo vuelvo a intentar, hasta 3 veces por una mañana. Y si no, pues ya dejo pasar el último mensaje, digo lo siguiente. Soy el doctor Vicente Pascual, he intentado contactar con usted durante 3 veces durante esta mañana, no ha sido posible localizarlo. Por favor, si oye este mensaje, póngase en contacto con nosotros para que, dejando un teléfono adecuado y una franja horaria adecuada, le podamos contactar. ¿Eso ¿Eso es correcto o no? Eso sí puedes hacerlo. Lo que no puedes decirle es la prueba de sífilis positiva. Obviamente no doy resultados por teléfono, pero me parece que es la fórmula para que esos pacientes que luego te dicen que no les has contactado, que quede constancia que les has contactado. Y eso lo hago todos los días. ¿Quién más tenía una pregunta? Aquí, bueno, a ver, tenemos otra situación en las guardias de puntos de atención continuada, en los que se usa bastante la telemedicina por medio telefónico. Básicamente sé que hay condiciones ideales que tienen que ser consentimiento mutuo del paciente, incluso esa hoja que vimos que hay que firmarla y tal. En este caso es una consulta urgente,
¿vale? En la que no conocemos al paciente, no sabemos si la persona que nos está hablando es la persona que está diciendo que es, ¿no? Por más que demuestre con el SIP, y qué problemas puede derivar o cómo podríamos regular esa parte de la telemedicina. No hay asistencia urgente a través de la telemedicina. Porque cada día en las guardias de punto de atención continuada se citan pacientes telefónicamente y algunos ni siquiera quieren venir a las consultas de PAC. Si el paciente no quiere ir, no puedes obligar a que un paciente reciba una asistencia médica, pero no hay teleconsulta en asistencia urgente. La urgencia, ineludiblemente requiere de una asistencia presencial. Entonces, ¿los puntos de atención continuada deben negarse a la atención telefónica o qué se podría hacer? A ver, ¿qué atención telefónica es? Es decir, el paciente llama y dice, me encuentro mal. Pues claro que sí, venga que le atenderemos encantados en el centro de salud. Ellos luego te dicen, no, deme una pastilla que la quiero tomar y ya está. Es que si no lo exploro no le puedo dar ninguna pastilla. Usted venga que estaré encantado de atenderle. Solo en el caso de que fueran dependientes, ahí sí. Y incluso bueno, es que los centros de salud también pueden desplazarse al domicilio cuando el paciente es dependiente y valorar ese paciente. Es decir, yo creo que la respuesta telefónica es que necesitas hacer una consulta presencial como se recoge, que el paciente está obligado, una de las dos obligaciones del paciente era acudir, y yo creo que ahí el médico debe de emplazar al paciente a que acuda y el paciente o cumplir la obligación de acudir. Y en el caso de que sea un paciente dependiente, pues desplazarse el médico o como esté organizado ese centro de salud, llamar al CICU o los protocolos que se tengan al respecto. Bueno, lo siento. Sintiéndolo mucho, el tiempo se ha finalizado.